Bienvenidos a Lingopad. Activa los subtítulos. En este video, escucharás una historia diseñada para ayudarte a practicar el verbo ser en presente, pasado y futuro. Primero, la historia se presentará sin textos en la pantalla para que te concentres en la comprensión auditiva. Luego, la verás una segunda vez con las conjugaciones del verbo ser resaltadas, ayudándote a identificarlas y reforzar tu aprendizaje. Presta atención, escucha con cuidado y practica junto con nosotros. Comencemos. El misterio del reloj antiguo. Soy un relojero apasionado por los objetos con historia. Mi trabajo es una mezcla de paciencia y precisión. Cada mañana cuando abro la tienda es un nuevo desafío. Mis manos son cuidadosas al manipular los relojes antiguos, algunos de los cuales son piezas únicas con siglos de historia. Mis ayudantes son jóvenes aprendices que llegan temprano para aprender el oficio. Para muchos son recuerdos valiosos. Ellos son entusiastas, pero aún les falta experiencia. Mi esposa es la encargada de llevar las cuentas y atender a los clientes. Nosotros somos un equipo comprometido con la restauración de objetos que para muchos son recuerdos valiosos. Hace muchos años nuestra vida no fue así. Cuando yo era joven fui un hombre sin rumbo fijo. Mi sueño siempre fue ser relojero, pero las oportunidades eran escasas y el dinero también. Mi primer taller fue un pequeño cuarto en la parte trasera de nuestra casa. Mis herramientas eran pocas y rudimentarias. Los primeros años fueron difíciles. Los clientes no confiaban en mí y mis habilidades aún eran básicas. Mi esposa fue mi mayor apoyo. Ella siempre creyó en mí cuando los demás no lo hacían. Mis primeros aprendices fueron mis propios hijos, aunque ellos con el tiempo tomaron otros caminos. Nosotros fuimos perseverantes y nunca dejamos que las dificultades nos vencieran. Un día llegó a mi tienda un hombre misterioso con un reloj antiguo. Su mecanismo era más complejo de lo que jamás había visto. El cliente fue insistente. Debía arreglarlo en una semana. Acepté el reto, aunque mis ayudantes eran escépticos. Trabajé día y noche y cuando finalmente lo reparé, su dueño fue tan agradecido que me recomendó con muchos clientes importantes. Ese reloj fue el inicio de nuestra reputación como los mejores relojeros del pueblo. Ahora miro hacia el futuro con esperanza. Sé que con el tiempo seré aún mejor en mi oficio. Mi tienda será más grande y más conocida. Los jóvenes que hoy aprenden conmigo serán maestros algún día, y mi esposa será reconocida como la mejor administradora del pueblo. Nosotros seremos recordados como una familia que dedicó su vida a devolverle el tiempo a los objetos perdidos. Cada reloj que reparo cuenta una historia, y sé que la nuestra será una historia de esfuerzo, paciencia y éxito. Ahora verás una segunda vez con las conjugaciones del verbo ser resaltadas, ayudándote a identificarlas y reforzar tu aprendizaje. Presta atención, escucha con cuidado y practica junto con nosotros. Comencemos. El misterio del reloj antiguo. Soy un relojero apasionado por los objetos con historia. Mi trabajo es una mezcla de paciencia y precisión. Cada mañana cuando abro la tienda es un nuevo desafío. Mis manos son cuidadosas al manipular los relojes antiguos, algunos de los cuales son piezas únicas con siglos de historia. Mis ayudantes son jóvenes aprendices que llegan temprano para aprender el oficio. Para muchos son recuerdos valiosos. Ellos son entusiastas, pero aún les falta experiencia. Mi esposa es la encargada de llevar las cuentas y atender a los clientes. Nosotros somos un equipo comprometido con la restauración de objetos que para muchos son recuerdos valiosos. Hace muchos años nuestra vida no fue así. Cuando yo era joven fui un hombre sin rumbo fijo. Mi sueño siempre fue ser relojero,
pero las oportunidades eran escasas y el dinero también. Mi primer taller fue un pequeño cuarto en la parte trasera de nuestra casa. Mis herramientas eran pocas y rudimentarias. Los primeros años fueron difíciles. Los clientes no confiaban en mí y mis habilidades aún eran básicas. Mi esposa fue mi mayor apoyo. Ella siempre creyó en mí cuando los demás no lo hacían. Mis primeros aprendices fueron mis propios hijos, aunque ellos con el tiempo tomaron otros caminos. Nosotros fuimos perseverantes y nunca dejamos que las dificultades nos vencieran. Un día llegó a mi tienda un hombre misterioso con un reloj antiguo. Su mecanismo era más complejo de lo que jamás había visto. El cliente fue insistente. Debía arreglarlo en una semana. Acepté el reto, aunque mis ayudantes eran escépticos. Trabajé día y noche y cuando finalmente lo reparé, su dueño fue tan agradecido que me recomendó con muchos clientes importantes. Ese reloj fue el inicio de nuestra reputación como los mejores relojeros del pueblo. Ahora miro hacia el futuro con esperanza. Sé que con el tiempo seré aún mejor en mi oficio. Mi tienda será más grande y más conocida. Los jóvenes que hoy aprenden conmigo serán maestros algún día, y mi esposa será reconocida como la mejor administradora del pueblo. Nosotros seremos recordados como una familia que dedicó su vida a devolverle el tiempo a los objetos perdidos. Cada reloj que reparo cuenta una historia, y sé que la nuestra será una historia de esfuerzo, paciencia y éxito.